Bueno, muy buenos días con todos ustedes. Habla Yuri Luna, facilitador del día de hoy con respecto a este tenemos respecto a integración del riesgo operacional y Lean Six Sigma, optimización de procesos para mitigar los riesgos. Este tema tiene mucha relevancia siempre cuando estamos evaluando el riesgo operacional y vemos que muchas veces, a pesar que tenemos procesos documentados, estos no nos permiten mitigar el riesgo. Y eso es un serio problema y es algo que permanentemente trabajamos en la gestión de riesgo operacional, ya sea en el día a día en las gestiones o ya sea como consultores. Nosotros como Prime Consultores tenemos siempre y vemos permanentemente este tema, toda vez que nuestros clientes se esfuerzan en documentar los procesos, pero a pesar de ello, a pesar que se analizan las causas del problema, el diagnóstico del riesgo, el riesgo no se mitiga, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el hecho que se documente un proceso no significa que el riesgo está mitigado, ¿no? Y eso es una verdad que tenemos que tenerlo claro, toda vez que cada vez cuando estamos procesando el análisis del riesgo operacional, muchas veces sucede que cuando se inicia este proceso de documentación, cuando se empieza a documentar el proceso, no necesariamente vamos al objetivo de la mitigación del riesgo como tal. Pues lo que hacemos es documentar el proceso, ¿no? Tanto así que cuando se está documentando el proceso, no se piensa en documentar el control, ¿no? Se identifican actividades, ¿no? El flujo de las actividades, pero per se no se identifican los controles del proceso. Punto básico de cara a la gestión de riesgo operacional. Y esto es un aspecto muy importante porque cuando estamos identificando los riesgos, revisando el proceso, nos encontramos que no existen controles identificados, ¿no? Se identifican una serie de actividades concatenadas, pero específicamente el proceso no se diseña de cara a la mitigación del riesgo. El proceso se diseña para documentar el proceso, para formalizarlo. Entonces, la necesidad de no solamente documentar el proceso nos ha llevado a ver cómo mejoramos el proceso para la documentación del proceso, cómo mejoramos este sistema del Business Process Management para poder darle valor a la documentación del proceso y que con eso podamos tener un modelo más consistente de procesos. Entonces, producto de eso es que estamos haciendo este webinar, les estamos llevando un poco las experiencias que hemos tenido y las buenas prácticas que hemos tenido que habilitar de cara a poder generar valor a nuestros clientes. Vamos a ver la presentación. Bueno, soy Yuri Luna, para los que no me conocen, soy responsable de la gerencia de proyectos en consultoría de riesgos de Prime Consultores. Soy instructor, asesor, consultor en temas de gobierno, riesgos, continuidad y seguridad de información y temas de compliance. Tengo algunas certificaciones en riesgo operacional, soy profesional en gestión de riesgo operacional, soy ORM, Operational Risk Manager de PRMIA, tengo algunas otras acreditaciones en ISO, la 31.000, la 22.301, 27.000, 19.600, Compliance, y recientemente he tomado un curso de Foundation Six Sigma que me sirvió para hacer este material. Bueno, vamos a continuar. La primera reflexión que quiero hacer con ustedes, y es algo que también a nosotros nos ha costado, que nos cuesta llegar a los clientes, es que lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿no? Lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Entonces, ¿qué queremos llegar con esta reflexión? Que es necesario tener métricas que nos permitan controlar procesos, que nos permitan con estos controles gestionar los procesos. El gran problema de la gestión de procesos es que no controlamos los procesos. Es decir, no tenemos un concepto de Business Process Management para poder generar indicadores para medir, ¿no? Si bien desde el punto de vista de riesgo operacional necesitamos tener indicadores para monitorear procesos, muchas veces sucede que esto no va de la mano con indicadores que nos permitan evaluar el performance de los procesos, KPI, en pocas palabras, ¿no? Entonces, si no tenemos métricas que nos permitan
controlar el proceso, definitivamente no vamos a poder gestionar. Y acá viene un gran problema. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, eh, nosotros necesitamos tener y desarrollar indicadores que nos permitan, uno, controlar procesos y dos, esos controles nos van a permitir a nosotros gestionar los riesgos. Entonces, yo voy a hacer una presentación rápida, no es un especial, yo soy un especialista, no soy un black belt de Lean Six Sigma, pero lo que he buscado es tomar las ideas más importantes, ¿no? Para poder transmitirles este concepto que estamos trabajando con algunas empresas de cara a que empiecen no solamente a documentar procesos, sino también que empiecen a documentar los procesos, pero de cara a una eficiencia, una mejora, un tratamiento del riesgo. Entonces, vamos a entender primero unas diapositivas muy rápidas de lo que es Six Sigma, para entender todos y normalizar. Six Sigma, ¿qué es? ¿No? El concepto Sigma es un concepto de volatilidad. Todos conocemos, quienes hemos estudiado algún curso de estadística, sabemos que el Sigma significa la volatilidad. Entonces, Six Sigma significa 6 volatilidades. Entonces, ya imagínense ustedes una distribución normal con 6 volatilidades. Estamos hablando de casi el 100% de la muestra. Entonces, eso es un concepto muy importante. Entonces, Six Sigma es una metodología que hace referencia a un objetivo de reducir los defectos, los errores, hasta un nivel casi cero. Es decir, si hablamos el 99, 99, 99, estamos hablando casi que el margen de error es el 0.00001, ¿no? Estamos hablando de casi nada el margen de error. Entonces estamos hablando de un concepto de mucha eficiencia. Entonces, el objetivo del Six Sigma es desarrollar criterios para poder tener el menor margen de error, ¿no? La menor merma, el menor error posible por cada millón de operaciones. Es decir, piensen ustedes en un proceso bancario, financiero, industrial, ¿no? 1000 operaciones, y de esas 1000 operaciones, la menor cantidad de error, estamos hablando de repente, y como dice la metodología Six Sigma, se concibe Six Sigma solamente 3.4 partes de error por cada millón concebido. Ok, entonces si estamos en un proceso bancario, 1.000.000 de transacciones, estamos hablando que solamente del 1.000.000 de transacciones, solamente se consideran aceptables 3.4 partes por millón. Entonces estamos hablando que el 99.996% es eficiencia. Entonces, el propósito de Six Sigma, ¿qué es? Pues reducir esa variabilidad del error para conseguir desviaciones de error, márgenes de error pequeños, siempre que esto estén dentro de los niveles tolerables del error. Y acá viene el primer concepto de riesgo. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a tolerar error en mi proceso? No, esa gran pregunta es millonaria, porque yo tengo que tener una idea como proceso, cuánto yo puedo considerar ser aceptable un error. Muchas empresas, por ejemplo, he tenido clientes que decían, mira, de cada 10.000 transacciones, 5 operaciones son aceptables como error. Y bueno, de 10.000 transacciones, 5 operaciones son erradas, bueno, sí, se puede ver, ¿no? Pero realmente esto es Six Sigma, o sea, ese concepto podría ser aceptado de Six Sigma, obviamente es eficiente, ¿no? Obviamente 5 de 10.000 transacciones es el 0.05%, ¿no? Está bastante bien, pero realmente es lo deseado como organización, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Six Sigma? Llevar que los procesos tengan un rendimiento del 99.999666%. Es decir, solo 3.4 posibles defectos por 1000 posibilidades o por millón. Entonces, si hablamos de transacciones, pues de cada millón de transacciones, 3.4 operaciones se pueden aceptar como error, ¿no? En el sector laboratorio, por ejemplo, ellos consideran 0.05% de la producción margen de error, ¿no? 0.05%. Entonces estamos hablando de un nivel de calidad del 99-95%. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, que este concepto es mucho más allá. Son 6 volatilidades, es decir, la eficiencia al máximo para solamente concebir 3.4 errores. Entonces,
Veamos un ejemplo, ¿no? Proceso financiero, proceso operativo, ¿no? En la cual nosotros buscamos alinear el objetivo del proceso a satisfacer los objetivos del cliente, ¿no? Satisfacer los objetivos del negocio, garantizar, dar calidad. Entonces, la empresa quiere aplicar este modelo de Six Sigma y hace una evaluación. Dice, por ejemplo, que concibe 5 errores por cada 10.000 operaciones. Entonces, eso es el 0.05% o y con un máximo de 10 operaciones erradas sobre un total de 10.000. Estamos hablando 0.10% de esas 10.000 operaciones son consideradas tolerables como error. Entonces, acá ya viene el primer concepto de riesgos. ¿Cuánto error yo estoy dispuesto a aceptar en mi proceso? Para eso necesitamos empezar a medir los procesos, ¿no? Imagínense ustedes un proceso operativo y a partir de ese proceso operativo yo identifico cuánto es una tasa de error aceptable. Recuerden bien, esa tasa de error aceptable es la que me va a generar la probabilidad del riesgo operativo, ¿no? La probabilidad del riesgo, porque si, por ejemplo, de 10.000 transacciones, yo digo que 5 operaciones para mí son aceptables el error, ya por cada 10.000, 5 son aceptables, la probabilidad del error sería el 0.05, ¿no? Porque son 0.05, 5 operaciones por cada 10.000. Entonces, 0.05% es la probabilidad. ¿Eso es aceptable como riesgo operacional? Habría que ver. Esto es probabilidad. Tenemos que ver ahora el tema del impacto. ¿Cuánto le puede afectar esa tasa de error, 0.05%, al impacto sobre el negocio? Entonces, ahí tenemos que ver, tenemos que evaluar el proceso, tenemos que analizar para entender cuánto podría ser el impacto de ese 0.05% error. Esto es probabilidad pura, ¿no? Y luego la pregunta es, ¿cuánto es un riesgo tolerable? ¿Cuánto error podemos concebir a efectos de que podamos considerar un margen de error tolerable hasta, por ejemplo, 10 operaciones por cada 10.000 o 0.1%? Entonces, si queremos analizar bajo el proceso de Six Sigma, pues tendríamos que determinar esa tasa de error equivalente, ¿no?, al millón para poder compararlo y sobre todo que esa tasa de error esté dentro de los niveles tolerables, ¿no? A efectos de que los errores operativos, estos errores por fallas o errores en procesos, estén dentro de nuestro nivel aceptable como negocio de error. Entonces, ya empezamos a hablar del primer concepto, apetito de error y tasa de error, tolerancia de error, ¿no? Hay procesos en los cuales, por el volumen transaccional, un banco de repente por año, por mes puede hacer de repente 10 millones de transacciones. Pero de esas 10 millones de transacciones, ¿cuántas pueden tener algún tipo de error? ¿No? Piensen ustedes en sus procesos, los procesos que ejecutan de forma diaria, ¿cuánta es la tasa de error en los procesos que ustedes ejecutan? Pues habría primero que empezar a contabilizar, ¿no? Empezar a medir, ¿no? Ese es el gran problema cuando no se tienen estos indicadores que nos permitan medir la tasa de error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues podemos ver de repente que dentro de esta dinámica, la tasa de error puede ser, por ejemplo, la que yo como responsable del proceso tengo una idea, ¿no? Tengo una idea de lo que es el error porque conozco el proceso de la operativa, puedo decir, bueno, de cada 100 transacciones, una o dos pueden ser erradas, pueden tener un error operativo, un error manual. ¿Eso es aceptable? ¿No? ¿Cuánto puede significar ese error de cuenta al cliente de cada los objetivos, estratégicos? Entonces, si queremos aplicar esto de cara a Six Sigma, tenemos que hacer un análisis más estadístico y meternos al detalle. Eso significa, por ejemplo, acá tenemos la metodología Six Sigma, ¿no? Un nivel de eficiencia de un sigma solamente significaría el 30% de eficiencia, es decir, el otro 61% sería tasa de error. 2 sigmas equivaldría a 69% de eficiencia. 3 sigmas significaría el 93% de eficiencia. 4 sigmas, 99,38. 5 sigmas, 99,977. 6 sigmas, 99,9977. Entonces ya estamos viendo un nivel de eficiencia mucho más amplio, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos que aceptamos 5 errores por
5 errores por cada 10.000 operaciones, si lo midiéramos en términos de Six Sigma, eso equivaldría a 500 errores por millón de operaciones. Y esos 500 errores por cada millón de operaciones sería nuestro indicador, como le llaman en Six Sigma, el DPMO, que es la tasa de error por millón, ¿no? Por cada millón de operaciones. Vamos a aceptar a las personas que se están conectando. Ok, y esto superaría definitivamente, no estaríamos en un concepto de Six Sigma, estaríamos 500, estaría entre 4 y 5, ¿no? De acuerdo a esta escala, estaríamos entre 4 y 5, estaríamos a un nivel de eficiencia del 99-97. Ahora veamos esto en la realidad, ¿no? Primero tendríamos que hacer una evaluación, una encuesta, ¿no? En una ventana de tiempo, en un horizonte temporal, para medir la tasa de error de los procesos, ¿no? Con eso lo que vamos a identificar es la probabilidad del error, ¿no? En promedio, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de error promedio diaria? Por ejemplo. Luego eso lo extrapolamos, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de error promedio por semana? La tasa de error promedio por mes. De repente hagamos un estudio por 3 meses, la tasa promedio de error por 3 meses, y luego esto lo extrapolamos. A ver, acá hay una consulta. Buenos días. Sí, ya hemos empezado, Raúl. Ok, entonces, la idea de esto es empezar a medir la tasa de error, la probabilidad de error, la probabilidad de que este error se materialice luego como un riesgo. Recuerden bien, todos los errores no necesariamente terminan generando un impacto al negocio. Hay errores que, de acuerdo a la aplicación de controles, puede finalmente generar una incidencia, pero no genera una pérdida operativa. Entonces estamos hablando de una tasa de error, la probabilidad del error, pero esto no significa que se materialice como una pérdida operativa. Entonces, bajo esa dinámica, un momentito, justo me están mandando unos mensajes. Ya, entonces, la idea de Six Sigma es que debemos tener este concepto para poder priorizar, ¿no? Entonces, vamos a entender que esta definición de Six Sigma nos ayuda mucho para poder entender la tasa de error, la probabilidad de que el error se materialice y a partir de ello evaluar el riesgo. Entonces, si estamos definiendo que una tasa de error de 5 por cada 10.000 operaciones es aceptable, en términos Six Sigma, eso equivaldría a 500 errores por millón de operaciones, ¿no? Y estaríamos no en un nivel de Six Sigma, sino estaríamos en un nivel de 4 o 5, porque obviamente estamos en el margen de 500 errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe incorporar la metodología? ¿Qué es lo que incorpora la metodología de Six Sigma, ¿no? Es un enfoque sistemático para reducir los defectos en los procesos. Entonces, si nosotros buscamos eficiencia de procesos, el menor error, la menor merma, la menor tasa de error que me pueda generar algún tipo de impacto, riesgo, nosotros tenemos algunas metodologías que propone como Six Sigma, ¿no? Tenemos ahí el enfoque de MAMC. En inglés lo pueden ustedes buscar como DMAIC, de Mike, como se conoce, que es un acrónimo que significa en diseñar, medir, analizar, mejorar y controlar. Por ejemplo, cuando nosotros documentamos un proceso, el proceso se documenta como se ejecuta, ¿no? Se ejecuta con errores, pero se ejecuta, se documenta. No se está haciendo ingeniería del proceso. Se está documentando, estamos tomando nota de qué actividades se hacen, pero eso no significa que sea el proceso más eficiente. Entonces, empezamos con los primeros errores. Porque si nosotros estamos en estos momentos, evaluando un proceso, no solamente deberíamos tomar en cuenta el hecho de la documentación del proceso, per se, sino tendríamos que buscar que el proceso me genere la menor tasa de error posible, el menor riesgo posible, en pocas palabras. Entonces, si estamos hablando ya de ese concepto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el hecho de que documentemos el proceso tal cual como se ejecute, no necesariamente me está garantizando eficiencia, eficacia y efectividad. Es decir, el proceso puede estar haciéndose, sí, pero de repente puede ser ineficiente. De repente puede estar mal definido y me genera error. Por lo tanto, cuando documentemos un proceso,
puede estar documentándose un error, ¿no? Y estamos formalizando un error. Entonces, Six Sigma lo que dice es, ok, está bien que lo documentes, pero para documentar tienes que tener en cuenta estos criterios. Primero, diseña cómo va a ser el flujo, ¿no? Luego, mide el error. Mide en el flujo, ¿no? En el flujo, mide el error que puede existir. Analiza las causas, analiza las posibles consecuencias. Una vez identificadas, mejora el proceso y genera indicadores para controlar el error. ¿Ok? Recuerden bien, de Mike lo pueden encontrar en internet y la metodología es muy potente. Nosotros la estamos aplicando ya en algunos clientes para que cuando se hable de la documentación del proceso, no se hable solamente de documentar lo que se hace, sino que se diseñe un proceso que genere el menor impacto posible. Entonces, allí vamos a ver cómo podemos lograr este objetivo de eficiencia, en la cual podemos lograr que el proceso existente, el proceso que se está desarrollando, asegure la cantidad y la calidad requerida, ¿no? Otro enfoque que tiene Six Sigma, que ya es aplicado, pero después, es el enfoque DMADB, que significa, nuevamente, definir, medir, analizar, diseñar y verificar los resultados. Es decir, una vez cuando yo estoy diseñando un proceso, pues lo tengo, aplico el de Mike, ¿no? Y cuando ya el proceso está diseñado, tengo que verificarlo. Tengo que ver que efectivamente la mejora del proceso, el nuevo proceso creado, antes de ponerlo a producción, cumple con los estándares que yo estoy requiriendo. Entonces, es una lectura preventiva. Esto, para los que de repente están familiarizados con el tema de gestión de procesos, sobre todo desde el punto de vista de los que conocen riesgo operacional, a nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, la herramienta Visagi. El modelo de modeler, ¿no? El modelador, es bueno para documentar, ¿no? Pero es documentación pura, ¿no? Es lo que haría un analista de procesos al documentar un proceso, ¿no? Toma nota del flujo. Pero el, el módulo, que es el analizador, es el que tiene esta opción para poder simular los procesos, para verificar la eficiencia de los procesos. Tanto el modeler de Visagi como el analizador de Visagi son descargables gratuitos. Ustedes pueden descargárselo, pueden hacer documentación de procesos, pueden simular la tasa de error y ver cómo afecta la tasa de error en el proceso. Entonces, esa metodología de Six Sigma, si le agregamos el modelo de BPM de Visagi, ¿no? Esta herramienta que es gratuita, que a nosotros nos sirve bastante, pues puede darles mucha ayuda para cuando quieran diseñar procesos. Porque el proceso no es solamente documentar, tengo que diseñarlo. Y tengo que diseñarlo pensando en la mejora del proceso, en la eficiencia del proceso, para que tenga el menor impacto posible como tasa de error. De repente no voy a llegar a un Six Sigma, pero puedo llegar a un SIG, a un 5, a un 5 Sigma, por decirlo así, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el proceso tiene que ser bien diseñado para que no me genere una alta tasa de error, ¿no? Para que la tasa de error esté dentro de los niveles tolerables, aceptables por la organización. Entonces, el modelo, el proceso de Mike, que les comentaba, este proceso de Mike de Six Sigma, tiene 4 etapas, ¿no? Definir, ¿no? ¿Qué significa? Este proceso, vamos a definir el proceso, ¿no? El proceso, producto, servicio, mediante el análisis CIPOC. El análisis CIPOC es el análisis en el cual yo identifico los proveedores de información, ¿no? Todos los recursos que se necesita para generar un proceso, el input, ¿no? Que se requiere, el proceso propiamente dicho, los resultados y cómo voy a controlar. Ese enfoque CIPOC es muy interesante porque desde el punto de vista de riesgo operacional se ejecuta. Cuando uno está analizando el proceso, uno tiene que evaluar las entradas y salidas de un proceso. Evalúa los recursos que requieren un proceso para ejecutar. Identifica quién es el proceso precedente, identifica el proceso saliente, ¿no? El resultado, el output, y ahora un componente nuevo es cómo vas a controlar ese proceso. Entonces,
Cada evaluación de proceso debería tener un indicador de control para ver cómo vamos a controlar el proceso. Dense cuenta que lo que no se puede controlar no se puede gestionar, no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, necesitamos tener métricas de control que nos permitan ver la eficiencia del proceso. Imagínense, por ejemplo, estamos pensando en un proceso y queremos medir, por ejemplo, la tasa de error de los procesos. Entonces, necesitamos tener un indicador que nos diga cuántas veces el proceso nos equivocamos a ejecutar un proceso, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar a medir la eficiencia de un proceso. El otro componente es la medida, ¿no? Y en ese caso se aplica la metodología de las partes por millón, ¿no? Que habíamos hablado, de efectos por millón de oportunidades, en la cual vamos a tener una regla y lo vamos a describir para efectos de poder sacar cómo calcular esas partes por millón, ¿no? Luego tenemos que analizar, y hay que analizar los resultados obtenidos a efectos de entender e identificar la causa raíz del problema, ¿no? Tenemos que hacer el análisis de esta evaluación y determinar por qué tenemos problemas en el proceso, qué está llevándonos a tener errores en el proceso. Desconocimiento, factor persona, factor experiencia, factor tecnológico, ¿qué nos está llevando? Porque nuevamente, de cara a riesgo operacional, estas causas que yo estoy identificando son las que yo luego voy a tener que mejorar. En la segunda, en la cuarta etapa, mejora, yo tengo que diseñar los planes de acción para poder mejorar el proceso, ¿no? Y a partir de ello, optimizar el proceso para que la tasa de error sea la aceptable, ¿no? Y esté dentro de este concepto de eficiencia que nosotros estamos diseñando. Entonces, ellos tienen una técnica del pensamiento creativo, o esto es lo que se está llamando ahora la idea de buscar soluciones posibles y a partir de ello generar este concepto de mejora del proceso. Y finalmente, tener un tablero de controles que nos permita monitorear el desempeño de los procesos, KPIs específicamente. Entonces, tenemos por un lado este modelo, de este proceso de Mike, que es el que les hago referencia, y tenemos otro proceso, otro método que usa Six Sigma, que, bueno, acá le vamos a explicar el detalle, ¿no? Cada uno de estos componentes, perdón, acá hay una consulta. Buenos días, Andrés. Entonces, vamos a ver y continuar. Entonces, ¿qué significa definir? Bueno, acá está el detalle, ¿no? Involucra claramente entender el proceso, el producto, el servicio, el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la problemática que tenemos como proceso a la cual vamos a definir? Vamos a diseñar el proceso y cuáles van a ser los beneficios que vamos a obtener con esta mejora del proceso. ¿Ok? Tenemos algunas técnicas, ¿no? El KFD, que es lo que QFD que menciona el Six Sigma, ¿no? Una función de calidad, ¿no? Y obviamente este proceso SIPO que hablábamos, que es entender el proceso en su total dimensión, ¿no? Primera etapa del proceso. Segunda etapa del proceso, la medición. Y acá, pues como ya les comentaba, pues nosotros tenemos que empezar a medir el proceso para ver y conocer la tasa de error, ¿no? ¿Cuál es la causa que está llevándonos ese error? Lo vamos a ver en la siguiente etapa, pero en esta etapa vamos a medir, ¿no? Este modelo, esta métrica que usan el DPMO, defectos en partes por millón, es una fracción, es una fórmula que involucra el número de veces que hay una no conformidad, un error, entre el total de la muestra por, en este caso, la oportunidad de error, ¿no? Como se está materializando por millón. Entonces, ahí podemos, aplicando esta fórmula, tenemos ese valor de tasa de error, ¿no? A medida que nosotros vamos siendo cada vez más ácidos, ¿no? Por ejemplo, un 4 sigma sería una tasa de error, ¿no? En términos de partes por millón, 6.210 errores por partes por millón. 5 sigma, 233 errores por millón. 6 sigma, 3.4 partes por millón de error. 7 sigma, 0.02, o sea, cero error. Tenemos que entender esto porque estas son las tasas de probabilidad que nosotros tenemos del riesgo operacional. Tendríamos que empezar a medir los procesos y ver la probabilidad del error. A ver si hay una consulta. Una consulta, sí o sí se tiene que medir por millón. ¿Qué pasa si la transacción no llega? Ah, bueno, generas el indicador en función a tu conocimiento del negocio. Por ejemplo, si no son un millón, si no son, no sé, pues imagínate por día 100 operaciones, pues mides en función a el total de operaciones, 100 por día, por ejemplo. Pero siempre tienes que ser concebido un nivel aceptable de error, ¿no?
tiene que ser un nivel aceptable de error. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, por día fueran 100 transacciones que se hacen, pues la tasa de error debería ser, pues, no sé, no más de 1, máximo 2, ¿no? Imagínate, ¿no? No puede decir 5. Entonces, el 95% estaríamos hablando que es eficiencia y hay una tasa de error del 5, el 5%. Tenías que ver cuál es el giro de tu negocio, tienes que ver si es que el volumen es el suficiente, ¿no? Mientras menos unidades sean de operaciones, pues definitivamente la tasa de error va a ser más alta y tu aceptación de riesgo va a ser más alto. Entonces tienes que también ver cómo se comporta esto para definir. Sigma te habla una base de millón porque está concibiendo un proceso transaccional, un proceso financiero. Se puede ajustar, claro, definitivamente. Mi entidad del directorio pide 0% de error y ahí cuesta medir porque tiene perfección. Claro, obviamente, si tú me dices 0% de tasa de error, es bastante complejo porque te está pidiendo una eficiencia del 99, 99, 99. O sea, estamos hablando de 7 veces sigma. Y obviamente eso es complejo, pero eso es lo que tu directorio de repente pueda desear. Pero tú tienes que medir el proceso y ver si es que realmente el proceso tiene error. Si es que el proceso tiene error, tienes que analizar, como decíamos, las causas. Ya mediste, ahora vas al análisis de las causas, ¿no? Y ahí tú tienes que analizar cuáles son las causas que están llevando a ese error. Pueden haber factor de personas, pueden haber temas externos, entonces pueden haber varias condiciones. Six Sigma plantea, por ejemplo, la metodología de espina de pescado, el modelo Ishikawa, para poder analizar las causas del error. ¿Hay alguna forma de medir las pérdidas financieras con una tasa de error? Sí, claro. Mira, por ejemplo, un proceso financiero, operaciones de ventanilla, o procesos operativos, cualquier proceso operativo de ventanilla o un proceso operativo de negocio. Por ejemplo, si un proceso de ventanilla que está manejando directamente dinero, hay errores operativos, por ejemplo, el dar el cambio a un cliente, el registrar incorrectamente a un cliente, esos errores están asociados directamente a un impacto financiero. Puedes medir el impacto financiero. O sea, mides el número de error y puedes medir el impacto financiero. ¿No? Imagínate que tú estás haciendo una operación y el operador de ventanilla se equivoca y a partir de ello le cuesta, el cajero pierde, el ventanillero pierde dinero. Esa es tasa de error, ¿no? La empresa no perdió, no es una pérdida operativa, pero es un error, y ese error ha costado X cantidad de dinero, se puede medir. Tenemos que ver cada proceso y a partir de cada proceso ver cómo aplicamos este concepto. Otra consulta. La tasa de error debe estar dentro de un rango aceptable y tolerable, definitivamente, ¿no? Cada proceso, por eso en la parte del análisis, tú has medido la tasa de error y tú en el análisis, en esta etapa, tú identificas cuál es el nivel aceptable, cuáles son las causas que pueden llevarte al error y qué es lo que el negocio puede considerar como aceptable y tolerable. De repente, uno dice que su directorio tiene una tasa de error aceptable de 0. Sí, de repente. Oye, pero si es un proceso manual, hay una alta probabilidad de que exista una tasa de error, que se dé un error. Entonces, ¿cuánto es tolerable el error? De repente el error es 1, 2, de repente. Habría que ver qué proceso es, ¿no? Obviamente, si es un proceso regulatorio, de repente la tasa de error es 0 también, la tolerancia es 0, entonces no hay margen de error. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de un problema. Transferencias pide 0, también transacciones por ventanilla, claro, obviamente, ¿no? Pero tú bien sabes, Ruth, que si bien la tasa de error que el negocio quiere es 0, pues siempre hay un componente humano. Entonces puede haber dentro de ese componente humano un margen de error. No importa que exista, porque si te das cuenta, lo que busca Six Sigma es que analices la causa del error. ¿Qué está llevando a que el error se materialice? Puede ser de repente una alta carga operativa, puede ser de repente el personal está distraído, puede ser 50 factores que pueden llevarte a la... Lo que nosotros estamos indicando con esto es que tienes que analizar la causa del error. Eh, entonces, analizando la causa del error, lo que tú vas a tener es qué está propiciando que se dé un error por encima de lo esperado, ¿no? Para que tú en la cuarta etapa, en la etapa de mejora, pues puedas hacer la evaluación de mejoras. Entonces, aquí también Six Sigma plantea dos metodologías muy interesantes. Una es la matriz de impacto-esfuerzo, que de repente muchos la conocen. Es, a ver, ya identifiqué el problema, ya sé cuál es la causa,
y voy a diseñar un plan de acción. Entonces yo puedo tener muchas estrategias para mitigar los riesgos, pero tengo que hacer una evaluación esfuerzo, costo versus el impacto. Yo voy a tener que buscar procesos, mejoras con el menor costo posible, ¿no? Y el mayor impacto posible, ¿no? Entonces, si yo tengo proceso, mejoras, estrategias que tienen un alto costo y el impacto es bajo, no gracias, no me sirve. Si yo tengo procesos, estrategias de alto costo y de alto impacto, de repente va a ser una fuerte inversión y tengo que evaluar si es que realmente me corresponde. Yo voy a tener que buscar estrategias que sean el menor esfuerzo posible, menor costo, y a su vez el mayor impacto posible. Esa es la estrategia del impacto-esfuerzo. Y la otra estrategia que se plantea es el modelo de análisis de modo de fallas y efectos, que es muy similar a, pero concebido desde la gravedad, la falla y las posibles, y la posible severidad, ¿no? Entonces, yo voy a buscar que la probabilidad de la ocurrencia de la falla sea la más baja posible y que la severidad sea la más baja posible, ¿no? Si es que yo cometo un error, el error sea de probabilidad baja, pero si es que el error se materializa, el impacto también sea bajo. No voy a buscar que el error sea muy alto porque luego me generaría un alto impacto en la empresa. Entonces tenemos que ver qué actividades de control vamos a tener que implementar para evitar que esa severidad sea alta. Acá tenemos una consulta. Para operaciones inclusive, si bien puede haber un error que produce una pérdida, la misma puede ser transferida, es que entiende, las pérdidas no se transfieren, el riesgo no se transfiere, el riesgo sigue siendo un componente del proceso de negocio. Yo puedo transferir un impacto, ¿no? Una póliza de seguro, cuando uno adquiere una póliza de seguro, yo puedo, por ejemplo, transferir el impacto a la empresa de seguro. Si es un error operativo y lo paga el colaborador, la pérdida operativa lo está asumiendo el operador, pero la tasa de error existe. O sea, eso, mi estimado XXX, no significa que yo pueda transferirle al responsable. Yo le puedo transferir al responsable su error, definitivamente, pero el error existe, ¿no? O sea, yo no dejo de tener el error por más que la pérdida lo asuma el colaborador. Sí o sí lo voy a tener. Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo hacemos para que esa tasa de error no se dé, ¿no? Acá Ruth pregunta, ¿se transfiere solo si cuentas con seguros? Claro, hay muchos mecanismos de transferencias de riesgos. Puedes transferirlo con una póliza, puedes transferir el impacto de repente al colaborador, mecanismos de transferencias. Entonces, en esta etapa de la mejora, pues tienes que evaluar sobre la base de la tasa de error, sobre la base de las causas identificadas, qué acciones puedes realizar para poder mejorar el proceso. Entonces, vamos a trabajar en estrategias para reducir la tasa de error a través de estrategias que me permitan mitigarlas. ¿Qué significa NPR? Tasa de error en inglés. Entonces, una vez cuando ya he diseñado esto, tengo que generar métricas que me permitan controlar el proceso para controlar el error, el riesgo. Entonces, la necesidad de tener métricas que me permitan controlar el desempeño de un proceso va a ser necesario porque esos indicadores van a servirnos para monitorear la ejecución de un proceso. Imagínense, por ejemplo, que todos los días nosotros tenemos un reporte diario de las operaciones realizadas, ¿no? Y específicamente vemos las operaciones que han tenido error, componente humano, por ejemplo. Y vamos llevando una estadística. Entonces, ese indicador se convierte en una estadística para estar midiendo, controlando en el tiempo la tasa de error. Entonces, esa tasa de error nos va a servir para poder verificar, por ejemplo, las causas. De repente, hoy me equivoqué y fue un error humano. Mañana fue un error del sistema. El otro día falló internet. Otro día hay que identificar las causas que están generando el error. Porque a partir de ello tengo que plantear estrategias para mitigar el riesgo, mitigar el error que se puede generarme luego una pérdida. Entonces, debo hacer este proceso de forma iterativa, revisándola permanentemente, integrando soluciones, ¿no? Para poder resolver las incidencias diarias, ¿no? Y a partir de ello aprender para que mejore el proceso. Entonces, este proceso de control es un proceso de revisión permanente y mejora continua. Six Sigma lo que provee es esta lógica
para que no solamente documentemos un proceso, sino para que cuando documentemos el proceso, generemos procesos que sean eficientes con la menor tasa de error posible. Entonces, si estamos viendo eso, nuestro objetivo tiene que no solamente el planificar bien el proceso, sino que diseñar el proceso de tal manera que tenga la menor tasa de error posible, por ende, el menor riesgo posible desde el punto de vista del proceso. Obviamente, bajo esa lectura, entonces ya no estamos hablando solamente de documentar un proceso, estamos hablando de diseñar un proceso que tenga el menor tasa de error posible y obviamente, si existe error, analizar las causas, mejorar el proceso, controlar el proceso para mitigar el riesgo. El otro enfoque que tiene Six Sigma, es el modelo que le llaman el DMADB, como les comentaba. Las etapas son definir, medir, analizar, diseñar y verificar. Entonces, ya el proceso está documentado y lo que tengo que hacer es, bueno, ahora verifica, ¿no? Haz un piloto, verifica, antes de su pase a producción, verifica que el proceso está controlado. Entonces tenemos una etapa de marcha blanca, tenemos una etapa de previo a pase a producción para ver que el proceso está optimizado y que no nos va a generar error. Es como tener un laboratorio de procesos, ¿no? En vez de ser un QA de un software, vamos a hacer un laboratorio de procesos en la cual, pues claramente vamos a verificar que la tasa de error está dentro de los patrones concebidos como aceptables. Si es que hay otras causas que no están identificadas, pues vamos a identificarlas. Vamos a tener que diseñar nuevamente el proceso y vamos a tener que verificar el proceso está dentro, la eficiencia del proceso está dentro de los niveles aceptables. Entonces, bajo esa lógica, el beneficio que tiene Six Sigma me permite generar procesos eficaces y efectivos, pero sobre todo con el menor impacto posible de cara al riesgo. Este sistema posee una serie de metodologías que ayudan a la optimización de los riesgos operativos. Estamos hablando de que no estamos hablando de solamente la documentación de un proceso, sino estamos hablando de tener un laboratorio de proceso, ¿no? Diseñar el proceso, analizar, evaluar las causas, mejorar el proceso, validar el proceso y ponerlo en prueba antes de su pase a producción para verificar si es que realmente este proceso es eficiente y no nos va a generar el mayor impacto posible. Si hablamos de un proceso transaccional, pues tenemos que analizar la tasa de error, analizar las causas, ver cómo mejoramos el proceso o implementamos acciones para mejorar, para corregir esas fallas, esos errores, y obviamente sobre la marcha continuar. Entonces Six Sigma busca eso, es un enfoque basado en clientes para la toma de decisiones, tomando en cuenta hechos, eventos, incidentes. La idea es la mejora permanente del proceso. Y a partir de ello, tener una dirección proactiva de riesgos. Es decir, no solamente debo hacer la mejora del proceso por un concepto de calidad, sino debo hacer la mejora de procesos para mitigar riesgos. Entonces, esto es Six Sigma, ¿no? Cuando vamos a entender entonces qué es Lean Six Sigma, que es un paso más, ¿ya? Lean Six Sigma es, si bien Six Sigma era confiabilidad del proceso, ¿no? Es decir, exactitud, precisión, Lean es simplicidad. Es decir, hacer procesos sencillos, pero que sean a su vez eficientes, rápidos y ágiles para satisfacer las expectativas de los clientes. Por ejemplo, si tenemos un proceso, ¿no? El proceso es confiable, pero es engorroso, es operativo, es costoso, no es lean, ¿no? No es simple. Entonces tenemos que buscar procesos sencillos, pero que sean eficientes, ¿no? Que sean eficaces, que realmente cubran las expectativas de los clientes, ¿no? Entonces ya no está buscando el concepto, Lean ya no solamente busca que sea el proceso eficiente, sino busca que sea el proceso simple. Entonces, cuando nosotros, obviamente Lean como tal es distinto al concepto de confiabilidad de Six Sigma, pero cuando nosotros integramos ambos conceptos, hablamos de Lean, en este caso, reducir los desperdicios, optimizar el proceso, velocidad, más Six Sigma,
que busca resolver los problemas de una forma eficiente, eficaz, para tener el menor error posible. Entonces, Lean Six Sigma lo que hace es resolver problemas o diseñar procesos de forma ágil, eficientes, efectivos, ¿no? Y que generen, por un lado, satisfacción al cliente y por otro, menores costos, menores errores, menores pérdidas operativas, menor riesgo. Entonces, Lean Six Sigma es un paso más allá de Six Sigma. Si bien Six Sigma era medición, eficiencia de procesos, Lean ahora le va a dar velocidad, le va a dar, diseñame procesos ágiles, eficientes y efectivos, que sean menos costosos, que sean oportunos, que sean eficientes, eficaces y que controlen los errores, que controlen el riesgo. Entonces, la idea de un Lean Six Sigma, ya la integración, por ocasiones, hay Green Belt, hay Black Belt, hay Master Black Belt, ¿no? Son certificaciones a personas que están especializadas en el diseño de procesos como objetivo no solamente la eficiencia, sino también el diseño de procesos ágiles, ¿no? Este concepto de procesos ágiles, ¿qué es lo que busca? ¿No? Satisfacción al cliente, menores costos, rentabilidad, generación de ingresos, que obviamente voy a tener la oportunidad de ser cada vez más eficiente, ¿no? Y por ende también el de controlar los riesgos. Desde el punto de vista de riesgo operacional, cuando hablamos de la documentación de procesos, no solamente se deben documentar los procesos, sino tenemos que aplicar metodologías de Six Sigma o Lean Six Sigma para poder tener procesos eficientes, rápidos, efectivos y que a su vez controlen el riesgo. Entonces, esto nos lleva a el valor que nos genera Sigma, ¿no? Menos procesos complejos, menor complejidad en los procesos de negocio. Six Sigma nos va a dar mayor confiabilidad de procesos, mayor efectividad, ¿no? Y ahora sí, cuando los integramos, nos va a dar una mejor de procesos, mejores ingresos, mejores beneficios estratégicos, mayor probabilidad de éxito, mayor control del error. Es decir, control de riesgos. Entonces, la idea de integrar riesgo operacional y Lean Six Sigma es que nosotros ya no vamos a proveer o ya no se va a buscar solamente la documentación de un proceso, sino vamos a hacer ingeniería de proceso. Vamos a trabajar en la eficiencia en el diseñar un proceso eficiente que me va a generar beneficios para la empresa, pero también me va a permitir controlar el error, controlar el riesgo. Entonces, ¿cómo lo integramos? ¿No? ¿Cómo integramos la gestión de riesgo operacional y Lean Six Sigma? Pues obviamente, cuando hablamos ya de esta integración, tenemos que entender primero la problemática que existe en riesgo operacional. En riesgo operacional, la problemática es que muchas veces se diseñan productos y servicios, se documentan, ¿no? Pero presentan fallas, ¿no? Procesos mal diseñados, existe muchas veces reproceso de actividades, error de diseño de proceso, pérdidas operativas por fallas de proveedores, de procesos. Estamos teniendo fallas operativas, ineficiencia de procesos, pérdidas operativas, sobrecostos, demoras en la atención del proceso, tiempos muertos para la atención al cliente, procesos lentos y procesos ineficientes. Esa es la problemática que tiene el riesgo operacional. Pero el riesgo operacional solamente aborda el tema de la identificación y evaluación del riesgo. Esta parte que es procesos no la toca porque, uno, no está dentro de su alcance y dos, porque la organización no tiene concebida este concepto de diseño de procesos eficientes, Lean Six Sigma. Entonces, si las áreas que trabajan con procesos, las áreas de métodos, incorporan este concepto de rediseño de procesos para ser eficiente, efectivo, eficaz, menor tasa de error, mayor satisfacción del cliente, a su vez procesos ágiles, pues obviamente vamos a tener ya no procesos que de repente implícitamente, inherentemente tenían una tasa de error, ¿no? Sino vamos a tener ahora procesos diseñados, pero controlados, con tasas de errores controlados, con tasas de errores tolerados y aceptados, de tal manera que el riesgo asociado va a estar también controlado.
Entonces, el enfoque puro, basado en procesos, es el que les comento, ¿no? Yo documento, evalúo lo mejor y administro el proceso, que esa es la tecnología de toda documentación de procesos. Sin embargo, para mitigar riesgos operativos, yo tengo que hacer un enfoque basado en procesos, pero con Lean Six Sigma, en la cual yo vaya a diseñar procesos eficientes, efectivos y eficaces, ¿no? Con la menor tasa de error, con la satisfacción al cliente, con el control de las pérdidas, con el control de riesgos. Entonces, no basta con documentar los procesos. Debemos medir y analizar los procesos para mitigar los riesgos relacionados. Entonces, señores, lo que yo quiero concluir ya con esta última diapositiva es que ustedes, dentro de la gestión de riesgo operacional, tienen que no solamente pensar en que se debe documentar el proceso. Es bueno documentarlo, sí, pero no es suficiente. Tenemos que pensar en que la documentación tiene que ser diseñada de tal manera que mitigue el riesgo, de que controle la tasa de error, de que sea eficiente, que cumpla su objetivo, que sea ágil, ¿no? No tener procesos complejos, porque mientras más complejo sea un proceso, más probable es la tasa de error. Entonces, si bien la estructura que tiene Lean Six Sigma otorga responsabilidad desde la alta dirección, a los líderes de procesos los llaman los champion, a los jefes los black belt, porque son los que conocen el proceso, a los especialistas los llaman los green belt, que son los que están en la operatividad diaria. Ese enfoque que tiene Lean Six Sigma es el mismo de riesgo operacional, ¿no? Tenemos la alta dirección que nos da la visión, la estrategia de riesgo operacional, los líderes de los procesos, que son los gerentes, tenemos coordinadores, tenemos gestores de riesgos, pero de alguna u otra manera conversa esta lectura de la eficiencia de procesos y la gestión del riesgo. Entonces tenemos que incorporar esta dinámica de el diseño de procesos de forma eficiente, efectiva y eficaz para que mitiguemos y controlemos los riesgos desde el punto de vista del proceso. No vamos la tasa de error humano no la vamos a anular, eso está claro. No podemos anular la tasa de error porque es un riesgo inherente. Lo que sí podemos hacer es que los procesos sean bien diseñados para que la tasa de error sea aceptada por el negocio. Y que a partir de ello, permanentemente mejoremos el proceso para que la tasa de error, la tolerancia de error, esté controlada. De esa manera vamos a lograr procesos eficientes y vamos a lograr procesos efectivos con mitigación del riesgo operacional. Entonces, para concluir, una visión de mejora de procesos con Lean Six Sigma debe considerar la captura de información, ¿no? Tenemos que evaluar la data, tenemos que capturar data y analizar la data para evaluar las causas que me generan la menor variabilidad del proceso, ¿no? La menor tasa de error. Identificando las causas, lo corrijo. Permanentemente la mejora de procesos, pero esta mejora de procesos tiene que ser rápida, sustentable, sostenible, pero eficiente. Debemos alinear la mejora de procesos para minimizar los riesgos operativos. Y para eso necesitamos incorporar dentro de la lógica de procesos el modelo de Mike, ¿no? Definir, medir, analizar, implementar y mejorar y controlar. Y el modelo DMA de medir, diseñar, medir, analizar, desarrollar y verificar. ¿Para qué? Para que antes de poner a producción un proceso, pues podamos verificar que el proceso tiene los niveles aceptables y tolerables de error y que eso esté en línea con la estrategia de riesgo del proceso. Entonces, señores, los beneficios que genera Lean Six Sigma sobre la gestión de riesgo operacional es muchas, ¿no? Es un método eficiente, eficaz para el diseño y mejora de procesos. Posee características propias que nos ayudan para la optimización de los riesgos operativos. Obviamente, si yo optimizo el proceso, estoy optimizando el riesgo, ¿no? Lo estoy llevando a su mínima expresión. No puedo anular el riesgo humano, no. Pero puedes optimizar de tal manera que esté controlado dentro de niveles aceptables. Definitivamente reduce la tasa de error y optimiza el proceso. Es un enfoque basado en clientes porque lo que vamos a buscar es que el afectado, el cliente, nuestro usuario, tenga el menor impacto posible. Nos va a permitir la mejor toma de decisiones
y finalmente nos va a permitir, lo que nos importa como riesgo operacional, mitigar los riesgos operativos basados en procesos, ¿no? Y a partir de ello, controlar las pérdidas operativas, teniendo procesos cada vez más eficientes, más eficaces y más efectivos. Entonces, señores, este seminario, esta charla web, tenía como propósito proveerles un concepto de cara a la optimización de procesos, pero con un objetivo de control de riesgos operativos. Espero, señores, si tienen alguna inquietud, alguna consulta, por favor pueden hacerla. Tenemos unos últimos 5 minutos para poder atender consultas. La presentación de este webinar lo vamos a hacer llegar, igual lo vamos a compartir por LinkedIn, la presentación y el video, para quienes estén interesados en revisarlo, que no han podido ver todo el video, y nos puedan acompañar siguiéndonos. El siguiente tema que estoy trabajando es, ahora se está empezando a hablar de inteligencia artificial para riesgo operacional. Estamos hablando de Machine Learning. Estoy tomando un curso con una universidad europea para aplicar Machine Learning sobre riesgo operacional. El tema está potente. O sea, yo lo veo que el negocio de riesgo operacional va a ir por cada vez procesos automatizados de riesgo operacional que nos van a llevar a metodologías ágiles de evaluación de riesgo operacional tomando en cuenta esto: tasas de errores, procesos cuantificados, procesos documentados, tasas de error, información de procesos, va a ser el siguiente paso como un proceso propiamente de optimización de riesgo operacional. Entonces, si hay alguna consulta, alguna inquietud, con gusto para atender estos últimos minutos. A ver, tenemos una primera consulta. Gracias por la conferencia. Ok, perfecto. Gracias. Alguien que tenga de repente alguna inquietud, por si acaso la presentación se la vamos a hacer llegar por correo electrónico, y igual lo vamos a colgar en la página de LinkedIn donde se suscribieron para poder que puedan tener la presentación. A ver, desde Bolivia, ¿con qué metodología es posible apoyarme para mejorar los procesos automatizados que tienen un fuerte impacto en caso de error? Mira, Lean Six Sigma provee 2 criterios metodológicos, ¿no? Vamos a regresar a las diapositivas para poder evaluar y plantearte directamente los nombres y que los tengas, porque lo vas a encontrar inclusive en internet. Está el enfoque del DMAMC, de Mike en inglés, que tú tienes que evaluar. Por ejemplo, si es un proceso automatizado, tienes que, uno, desenredar el proceso automatizado, ¿no? Entender cómo corre el proceso automatizado, ¿no? A partir de ello, siguiente paso es medir, ¿no? Tienes que empezar a evaluar los errores operativos que tiene el proceso automatizado. Un proceso automatizado mal diseñado puede tener error, definitivamente. No porque sea automático no hay error, definitivamente. Si el proceso está mal diseñado, el error está garantizado. Entonces, va a haber una tasa de error. Entonces, empezar a registrar los errores, ¿no? Luego, analizar la causa del error. ¿Qué está errado? Imagínate que es un error operativo en, no sé, pues imagínate que está generando un mal cálculo. Y por cada operación que tú realizas, el sistema automatizado genera un error. Entonces, si evalúas 1000 transacciones, pues las 1000 transacciones van a estar erradas, definitivamente. Entonces, ya identificaste la causa del error. Y a partir de ello, la mejora. Es decir, ¿qué debo hacer para corregir? ¿No? De repente la mejora es, oye, entonces hay que corregir la fórmula, hay que corregir de repente la lógica que tiene el sistema, el proceso, para que no me genere el error. Y a partir de ello, controlarlo, generar un indicador que nos permita monitorear la tasa de error que requiere intervención manual. Eso es un indicador muy estándar, por ejemplo, que he visto en algunos procesos que tienen controles automáticos para monitorear en procesos automáticos la intervención manual para corregir los errores. Entonces, si yo veo que un proceso automático me genera un error y yo requiero la intervención manual para corregir el error, entonces mi indicador es procesos automatizados con intervención manual respecto al total de indicadores, ¿no? Al total de operaciones. Entonces, ya tengo un indicador. Entonces, yo voy a empezar a monitorear esto para ver y controlar si está dentro de los niveles aceptables o tolerables del error. Esa es una primera metodología, ¿no? Que yo te sugiero que la revises
puedes entrar, inclusive hay un instituto, Lean Six Sigma, que tiene muchos papers publicados, puedes descargar información de allí, es información gratuita, para que lo leas y apliques ese concepto a la evaluación de procesos automatizados. Obviamente, durante el análisis vas a evaluar los impactos, así que tienes la figura completa. El otro enfoque es el DMADB. En este caso, el concepto es el mismo, pero acá tú estás definiendo, una vez identificado el error, tú estás definiendo el error, estás midiéndolo, estás analizando, y la diferencia que en este caso es que cuando haces un nuevo proceso, cuando ya lo has diseñado y ya tienes el nuevo proceso, tienes que verificarlo. O sea, debes volver a hacer una verificación, perdón, para validar que el nuevo proceso ya tiene una menor tasa de error. Es decir, estamos hablando acá, si fuera un proceso automatizado, estaríamos hablando de una certificación QA, ¿no? Hacer un QA del desarrollo. Entonces, ahí tú tendrías que validar que el error que estaba en el proceso previo ya está resuelto. Que si el error era un cálculo, la nueva solución, la mejora, ya no tienes ese error. Entonces estás validando. Entonces, de alguna otra manera, pensando en procesos automatizados, estás generando una certificación de proceso. Estás certificando la funcionalidad, estás certificando que no hay error en el proceso. Entonces, de esa manera, puedes tú garantizar con eso que la mejora del proceso está siendo efectiva, ¿no? Y no te va a generar un error posterior. Entonces, de esa manera, tú estás controlando, por un lado, la tasa de error, la probabilidad de error, y estás controlando el impacto. La única forma como desde el punto de vista de riesgo personal tienes para mitigar el impacto de la probabilidad y reducir la probabilidad y reducir el impacto es que hagas una mejora del proceso que te reduzca la tasa de error y que te reduzca el impacto posible. Entonces, de esa manera puedes llegar a tener una herramienta que te permite mejorar directamente los procesos. Señores, entonces, a ver, ok, perfecto. Entonces, señores, bueno, ya llegó la hora de la culminación. Yo les agradezco esta ventana que me han dado de 1 hora para poder hacer la presentación. Espero que les haya sido lo suficientemente claro. Les agradezco la oportunidad y nos estamos viendo en una próxima oportunidad con un nuevo temario para desarrollar. Espero que les haya sido útil esta información. Les vamos a compartir a todos la presentación y lo vamos a publicar en LinkedIn igual para que puedan ustedes forwardearlo a sus contactos y a sus conocidos para que sigan aprendiendo con nosotros sobre mejoras de la gestión de riesgo operacional. Señores, con todos, muy buenos días. Saludos a todos los colegas que se han conectado de los diversos países. Estamos viendo que de Bolivia, de Colombia, Panamá, México, República Dominicana y Chile. Señores, a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Paraguay también nos está acompañando. Ruth, un gusto. La vez pasada no tú pudiste conectarte a tiempo, pero bueno, ya estamos conectados. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo para la próxima sesión webinar, que seguro va a ser de repente la quincena de este mes o a fines de mes. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y que éxitos en su día a día. Hasta la próxima.